Veamos dos tipos de cita, la cita textual y la cita parafraseada. Cita textual. La cita textual, como lo indica la palabra, es copiar textualmente la idea de otro autor extraída de alguna fuente, como puede ser periódico, libro, página web, ensayo, tesis, y en este caso la cita se realizaría de la siguiente manera. Recordemos que una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita, es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita variará según el énfasis en el autor o en el texto. Cita textual basada en el texto. Entre comillas dobles se transcribe el texto a citar, y en los datos de la cita se coloca primero el apellido del autor, el primero o más conocido, segundo el año en que se publicó el texto citado y tercero la página donde se encuentra el fragmento citado. Estos tres elementos se separan por comas y se encierran entre paréntesis. Cita textual basada en el autor. El formato de la cita incluirá el apellido del autor, entre paréntesis el año, el contenido del texto y entre paréntesis la página de la cual fue tomado. Cita textual con más de 40 palabras. En los ejemplos anteriores, las citas contenían menos de 40 palabras, pero cuando sobrepasan este número, el formato tiene algunas modificaciones. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca un punto antes de los datos. Recuerda que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. Cita textual con más de 40 palabras basada en el texto. Al tener una cita de más de 40 palabras, se debe insertar aparte de nuestro texto, es decir, darle un enter y con sangría, 5 espacios. Recordemos que en una cita con énfasis en el texto se pone primero en un párrafo aparte nuestra cita textual sin comillas, terminada con un punto y después de este, apellido, año y páginas separados por comas y encerrados entre paréntesis. Cita textual con más de 40 palabras basada en el autor. Al tener una cita de más de 40 palabras, se debe insertar aparte de nuestro texto y con sangría. Recuerda que al tener una cita con énfasis en el autor, antes de comenzar la cita se coloca el primer apellido del autor o el más conocido, seguido del año de la publicación entre paréntesis y después una frase o palabra que vincule al autor con la cita. Palabras como afirma, concluye, nos dice, etc. Finalmente, en un párrafo aparte ponemos nuestra cita textual sin comillas, terminada con un punto y la página citada. Cita parafraseada. La cita parafraseada consiste en poner en marcha la idea de otro autor, pero con nuestras palabras. Cita parafraseada basada en el texto. Escribirás la idea parafraseada, sin comillas, y al final entre paréntesis incluirás los mismos datos que en una cita textual, pero sin el número de página. Cita parafraseada basada en el autor. Comienzas escribiendo el apellido del autor, entre paréntesis el año de la publicación, a continuación la idea del autor parafraseada y al finalizarla solo colocarás un punto. La educación formal te provee de una forma para vivir, pero la autoeducación te puede dar una fortuna. No.